Tenía tres opciones. Yo me podía quedar en clandestinidad, podía irme al exilio o me podía entregar. Y yo decidí entregarme ante una justicia injusta. Te ruego que cuando yo pase y me entregue, yo les pido por favor que ustedes se mantengan en paz. Me pusieron la pena máxima, 13 años, 9 meses, 14 días. Nadie pensó que realmente te ibas a terminar entregando, entonces no hay un caso en tu contra. Es que la dictadura había sido la violenta, la dictadura estaba matando gente, la gente reaccionaba a esa agresión. Quien incitó la violencia y que siempre ha incitado la violencia ha sido la dictadura. Pero muchos otros fueron detenidos, otros fueron torturados, otros fueron asesinados. Un precio muy alto, pero eso permitió que hubiese conciencia de lo que nos estábamos enfrentando. Y mi rutina era rezar, escribir, leer, pintar y hacer ejercicio. A mi celda entraban por lo menos una vez cada 2 semanas hombres armados con fusiles, con capucha, a destruirme la celda. Me empezaron a pasar una comida podrida. 28 días sin comer. 28 días tomando agua con sal para que me dieran los electrolitos. Dibujé la frase "no más tortura" con mi sangre. Lo más elemental de la libertad es poder elegir. ¿Cómo es Nicolás Maduro? ¿Lo conoces? Son personas que se han dedicado a construir el mal, justifican su corrupción con ideología, justifican su violencia con ideología, justifican la destrucción del país que ha llevado a millones de personas a la pobreza, a 1/3 del país a irse de Venezuela con ideología. Bueno, pues nada, bienvenidos al tercer episodio de Lado B. Hoy estamos con un invitado muy especial y tenemos mucha ilusión, Leopoldo López. Estamos encantados de recibirte. Gracias, seguro le dicen un invitado muy especial a todos los Este es realmente especial. Sí, no, está bien, es que todos son especiales seguramente. Claro que sí. Y nada, queríamos empezar preguntándote cómo fue tu juventud, cómo era tu familia, fuiste feliz, qué valores te han aportado. Mire, yo sobre eso pensé mucho, porque yo estuve en la cárcel 4 años en confinamiento solitario y eso es mucho tiempo para pensar. Y llegó un momento a donde no tenía libros y el único Netflix que tenía era mi cabeza y eran las historias y era la memoria. Y yo rezaba mucho cuando estaba en la cárcel, era una de las cosas que hacía todos los días y una de las cosas por las que rezaba era por agradecimiento. Que yo los invito a ustedes y a los que nos estén escuchando que si rezan, hay 3 razones para rezar. Tú puedes rezar por necesidad, puedes rezar por miedo o puedes rezar por agradecimiento, gratitud. Y la más poderosa es cuando tú rezas por agradecimiento. Y piénsalo. Piensa, tú le dices, coño Dios mío, por favor que salga bien en el examen. Coño Dios mío, protégeme que estoy entrando en un lugar peligroso. Siempre son o protección o necesidad o gratitud. Entonces yo recogí el consejo de un sacerdote, el padre Carlos, que me dijo esto. Me dijo, y es mejor siempre rezar por gratitud. Entonces yo hice eso todos los días. Y una de las cosas por las que le he dado gracias es por mi familia. Yo pude conocer a mis 4 abuelos y crecí en una familia de mucho amor. Mis padres, con mis 2 hermanas, vivía con muchos primos también. Éramos muchos de mi generación, un poco más grandes, más pequeños. A mí me encantaban los caballos, me encantaba montar patineta, me encantaba montar moto después. Me encantaba los amigos, me encantaba Venezuela y la verdad es que yo rezaba cuando les decía que esto lo hacía en la cárcel, casi que me salió una sonrisa de lo agradecido que yo estoy con la vida de haberme dado una familia y una niñez y una adolescencia muy buena, muy activa. Yo sacaba muy buenas notas siempre, pero tenía a veces problemas de comportamiento. Yo me portaba bien, pero los profesores me evaluaban mal. No, era así. Yo siempre hacía mis argumentos del por qué. Pero... ¿Desde pequeño ya? ¿Ah? ¿Desde pequeño? Sí. ¿Y siempre has querido, o sea, luego eras muy buen estudiante, has estudiado en grandes universidades, ¿no?
¿Y siempre has querido, bueno, hacer un movimiento o dedicarte a la política? ¿De dónde viene ese espíritu? Bueno, yo siempre quise dedicarme a lo público, ¿no? Porque yo crecí con una familia que siempre hablábamos de Venezuela. O sea, Venezuela era el tema, pero así como España es un titular de muchos temas. Bueno, en mi casa hablábamos de Venezuela en todas sus facetas. Mi bisabuelo fue un preso político, mi abuelo creció en el exilio, 17 años en el exilio, que tuvo que salir y no había regresado a su país. Mi otro abuelo fue ministro cuando tenía 28 años. Mi madre trabajó en el sector petrolero. Mi padre fundó una institución que le dio becas a más de 100.000 venezolanos para que estudiaran en las mejores universidades del mundo. Mi abuelo, que era agrónomo, era un fanático de las tierras. Cuando íbamos recorriendo Venezuela, me preguntaba, ¿qué árbol es ese? ¿Qué tierra es esta? ¿Qué se puede cultivar en esta zona? Y eso me enseñó mucho del país. Pero también pude apreciar desde muy pequeño la desigualdad, cómo había mucha gente en mi país. Hoy es mucho peor, pero todavía en aquel momento había mucha gente muy pobre, mucha gente que vivía en unas casitas de paredes de latón, de piso de tierra, no tenían electricidad, lo que tenían era leña para cocinar. Gente extraordinaria, gente muy amorosa, gente muy querida, muy sabia también, gente del campo que te sabe leer los cielos, las lluvias, que te sabe leer las temporadas, los animales, gente sabia. Y yo siempre, desde muy pequeño, por estas dos cosas, ¿no? Por la exposición que tenía a la desigualdad de mi país y por el hecho de que siempre hablábamos de Venezuela, siempre quise dedicarme a lo público. Y la verdad es que nunca he trabajado en el sector privado. Yo siempre he trabajado en el sector público. Una etapa que sí que trabajaste en el sector privado, ¿no? En una empresa. Yo trabajé en la... PDSAB o algo así. Sí, pero esa era una empresa petrolera del Estado venezolano. Era equivalente a una gran corporación. En aquel momento era la tercera empresa petrolera más grande y más importante del mundo. Una empresa que heredó lo que fue la presencia de las empresas petroleras a principios del siglo XX, la Shell, la Creole, que tenía una estructura corporativa muy eficiente, una estructura de meritocracia. Aprendí muchísimo allí, era como trabajar en cualquier corporación. Pero yo, de hecho, después que me graduó de mi posgrado... En Harvard estudiaste, ¿no? En la Universidad de Harvard. Allí es un ambiente competitivo, muy competitivo para entrar, competitivo cuando estás estudiando, pero cuando va saliendo la competencia es a dónde vas a trabajar. Y los lugares en donde la mayor cantidad de gente quería trabajar era en finanzas, en Wall Street, en banca de inversión o en consultoría. Entonces yo hice las entrevistas y los procesos para ese tipo de trabajo y tuve una oferta en una consultora que se llama McKinsey, tuve una oferta en JP Morgan, pero decidí regresarme a Venezuela porque, y esto lo he aplicado y he pensado mucho sobre esto, al final la libertad, lo más elemental de la libertad es poder elegir. Esa es la principal libertad. Y te pones a ver, es la libertad que le da Dios a los hombres. O sea, Dios le da a los hombres la posibilidad de creer o no creer. Te da a ti esa responsabilidad. Te da a ti esa elección. Y de allí, al final, la posibilidad de elegir está siempre muy marcada, muy vinculada a lo que es la libertad. Entonces, para mí, regresarme a Venezuela tenía mucho que ver también con un ejercicio de esa libertad. Podía haberme quedado en Estados Unidos, podía haber hecho una carrera fuera de Venezuela, pero decidí regresar y fue una decisión que fue la correcta. ¿Estás contento con esa decisión? Absolutamente, claro. Yo estoy contento con las decisiones que he tomado. He cometido errores como cualquier persona, pero las grandes decisiones que me ha tocado tomar, estoy contento. La más importante de ellas es que me casé con Lilian y tuve mis 3 hijos. Esa es la más importante. Pero la decisión de haberme entregado a la cárcel, nunca me he arrepentido de eso. La decisión de haber renunciado del trabajo que tenía en la empresa petrolera para lanzarme a la política y quedarme, la primera vez que lo hice perdí. Eran unas elecciones para una asamblea constituyente. Yo tenía una buena carrera ya, joven pero prometedora en el sector petrolero. Y llega Chávez al poder, convoca una constituyente, yo me lanzo. ¿Tú desde el principio sabías que
Chávez iba a ser un dictador? Yo siempre fui opositor, nunca pensé que iba a ser tan mal. Yo siempre me opuse, bueno, desde 1999 renuncio a mi trabajo, me presento a la constituyente, entraban 11, yo quedé número 13, porque el sistema no tenía una representación proporcional de las minorías y quedé desempleado, y me quedé desempleado. Y tampoco me arrepiento de haberme quedado desempleado porque eso me motivó a reinventarme conjuntamente con un grupo de jóvenes también que estábamos buscando incursionar en la política. Yo tenía en ese momento 26, 27 años. En el año 2000 luego fuiste alcalde también de Caracas, de una... Sí, esto es después, me quedo desempleado, por decirlo de alguna manera, y conjuntamente con otro grupo de jóvenes montamos un movimiento que no era ni los partidos tradicionales ni del chavismo. Y nos presentamos para varias alcaldías. Caracas está dividida en 5 municipios. Yo me presenté para el municipio en donde yo crecí, que está en el centro de Caracas, se llama el municipio de Chacao. Y era lo que dicen en inglés el underdog, era el que no iba a ganar. Pues yo tenía 3% en las encuestas, creo que eran 7, 8 candidatos, y todo el mundo me dijo que yo estaba loco, todo el mundo me lo dijo. Un encuestador llegó a decirme, es matemáticamente imposible que tú ganes. Otra persona me dijo, bueno, yo te quiero apoyar, pero no vas a ganar. Yo le dije, no me apoye entonces. Y bueno, yo era muy joven y me dediqué a montar una campaña completamente distinta, disruptiva. Yo me convertí en un cazador de tráfico, y Caracas tenía mucho tráfico en ese momento. Entonces yo tenía un folleto en donde tenía mi foto, decía algo así, ¿cómo le dicen ustedes? ¿Panfleto? ¿Folleto? Folio. Hojita. Sí, un folio. Una cartulina. No, pero no era tan grueso. Y entonces ahí decía, mi nombre es Leopoldo, quiero ser tu alcalde, con todo lo que era el plan que teníamos, el sueño, porque al final la política es cuál es el sueño que tú tienes para compartir con la gente. Y si la gente te apoya es porque comparten tu sueño. Yo decía, oye, yo quiero hacer de este municipio un municipio en donde se pueda caminar por las calles, un municipio que sea seguro, que tenga alumbrado, que se pueda atender a las personas mayores, que podamos cobrar los impuestos de manera transparente, eficaz, que bajemos los impuestos, hacer un mercado, construir un sistema de salud. Soñando, y llegaba al tráfico a las 5 de la mañana, me ponían los semáforos, y allí cuando estaba en rojo era el mejor momento, o sea, carro a carro, 1, 2, 3, 4, pasaban 5 o 10 carros, otra vez en rojo, y otra vez hasta las 7, 8 de la mañana, y cuando ya bajaba el tráfico... Los que van a ganar dinero ahí haciendo... Claro, pero repartiendo el alcalde. panfleto y repartiendo sonrisas también, ¿no? Eso es muy característico tuyo, lo de... ¿Qué cosa? Pues lo de hacer la campaña a pie de calle y también luchar dentro de Venezuela. Tú puedes apoyar la causa de la autocracia o la libertad desde fuera, y lo puedes hacer desde dentro también. O puedes diseñar una campaña desde fuera, o puedes meterte en el barrio. Bueno, es distinto, te digo. Es decir, estar en el exilio nunca es lo mismo que estar en el territorio, de estar en el país, no es lo mismo. O sea, yo trato de estar lo más informado que puedo. Yo hablo con Venezuela todos los días. Antes de llegar acá estaba hablando con un grupo de venezolanos, hablo con venezolanos de todas partes del país. Me mantengo informado, leo la prensa, pero nunca es lo mismo. Nunca es lo mismo. Es decir, es como decir que la conexión que tienes con España por vivir aquí, la tienes por vivir aquí. Pero yo por supuesto quiero regresar y voy a regresar. Y eso, luego te vamos a hacer una pregunta sobre eso. Pero volviendo un poco atrás, ¿por qué se emite una orden de captura contra ti? Bueno, a ver, son muchos años, ¿no? Pero yo fui alcalde, eso fue en el 2000, fui electo, en el 2004 fui reelecto, en el 2008 me presento a gobernador de Caracas, tenía el 70% de los votos y me quitaron la posibilidad de ser candidato, que fue como el primer ataque del sistema en mi contra, que luego han venido muchísimos, pero no me permitieron ser candidato. En aquel momento apoyé a otro candidato que tenía 3-4%, Antonio Ledesma, y él ganó, y nuevamente me quedé desempleado y monté otro movimiento. Monté el movimiento Voluntad Popular,
me dediqué a recorrer Venezuela, recorrer todos los rincones a caballo, en canoa, en carro, en autobús, en avioneta. Hice algo que me encantó y me llenaba de mucha alegría y lo disfrutaba muchísimo, que a mí me gusta mucho montar caballo. Me encanta. Y el deporte nacional en Venezuela se llama los toros coleados. Y los toros coleados es un deporte único en Venezuela. Imagínate es una manga de unos 250 metros, unos 20 metros, no, unos 15 metros de ancho. Hay un toro, 4 jinetes y tienes 4 minutos. Y en 4 minutos los 4 jinetes que van con casco, los caballos van con apero, pelean por la cola del toro. Y el que agarra la cola del toro, la agarra, se la enrolla en la mano pelada, y el caballo tiene que estar entrenado, el toro tiene que estar corriendo, y cuando ya el toro está relajado corriendo, y eso lo sabe porque las orejas al toro le empiezan a hacer así, cuando las orejas están así prensadas, es que los músculos no están suficientemente tensos para que se caiga. Cuando ya el toro está relajado pero corriendo, sueltas las riendas, agarras la cola y te tiras del caballo y tumbas el toro. Eso se llama toros coleados. Y la cultura venezolana gira alrededor de los toros coleados. La música llanera, el cuatro, el arpa, la maraca, la carne que se come, carne en vara, yuca, y las fiestas son alrededor de eso. Entonces yo lo que hice fue, tenía un grupo de 4 amigos, que todos eran coleadores. 3 de ellos eran músicos buenísimos, uno tocaba el arpa, el otro las maracas, el cuatro. Yo trataba a veces de tocar 4, pero no era muy bueno, y nos íbamos a recorrer Venezuela. Pero eso me permitió a mí conocer las entrañas del país, también hacer algo que disfrutaba, pero eso y muchas otras cosas hice recorriendo Venezuela una y otra vez, y montamos un movimiento que estaba focalizado en hacer 2 cosas. Lo primero era acción social. Nosotros teníamos y tenemos una convicción que es, para ser un líder político, primero tienes que ser un líder social. Y lo segundo era centrarnos y formarnos en la lucha no violenta. La lucha no violenta organizada, la lucha que viene de la herencia de Gandhi, del movimiento de los derechos civiles en los Estados Unidos, de lo que se llaman las revoluciones de colores, que tiene una cantidad de tácticas, una cantidad de estrategias que se pueden hacer cuando la población es mayoría, pero no tiene las armas ni tiene el poder del Estado como lucha. Y eso es lo que es la lucha no violenta. Entonces centramos en esas 2 cosas. En el año 2012 había una campaña presidencial, yo me presento a las primarias, había ganado un caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero no me permitieron presentarme, entonces apoyé a otro candidato por segunda vez y fui el jefe de campaña. Montamos una tremenda campaña en el 2012, en octubre, fue contra Chávez, el candidato no ganó, el candidato Capriles no ganó, y luego Chávez en marzo se muere. Al mes hay una elección y esa campaña sí quedó muy, pero muy ajustada. Y en aquel momento yo le propuse al que era el candidato que tenía que convocar a la gente a la calle. Yo estoy convencido de que la lucha contra una autocracia es la combinación de la capacidad del voto con la calle, porque al final el poder lo tienes en la gente y la gente se mide en números, y de manera, cuando no tienes ni las armas ni el poder del Estado, lo que tienes es la posibilidad de expresarte por el voto o por las protestas en la calle. Y yo creo que no están divorciadas. Hay gente que se obsesiona y dice solo es con elecciones, hay otra gente que dice solo es con voto, o solo es con la calle, con la protesta. Nosotros creemos, y lo hemos practicado así, que es voto y calle, calle y voto, algo que tenga que estar unido. Bueno, el caso es que el candidato decidió no convocar a la calle, eso generó mucha frustración, y en enero del año siguiente, del año 14, yo decido convocar a una protesta. Hablé con distintos líderes. Quien me apoyó en aquel momento fue Antonio Ledesma y María Corina Machado, que es hoy el Premio Nobel de la Paz, y yo estaba liderando aquel momento las protestas. Salimos a convocar, la gente salió. El día 12 de febrero, que es el Día de la Juventud, la dictadura mató a 3 jóvenes. El primero de ellos se llamaba Basilda Costa, tenía 21 años,
los escoltas del ministro de Interior, que por cierto vive ahora en España, que se llama Miguel Rodríguez Torres, le disparó por la nuca a Basilda Costa y lo mataron. Eso fue a las 3 de la tarde. Luego a las 4 mataron a un miembro de un colectivo de los grupos que apoyaban al chavismo, se llamaba Juancho Montoya, y a las 7 de la noche matan a un tercer joven, que se llamaba Robert Redman, también le dieron un disparo en la cabeza. Horas después del primer muerto, del primer asesinato, sacan una orden de captura en mi contra. A pesar de eso, doy una rueda de prensa a las 7 de la noche con María Corina y Ledesma. La policía llega al sitio donde estábamos buscando, dando la rueda de prensa. Yo tuve que salir con un casco, me pude escabullir y me fui a la clandestinidad. Me quedé en la clandestinidad unos días y tenía 3 opciones. Yo me podía quedar en clandestinidad, podía irme al exilio o me podía entregar. Y yo decidí entregarme ante una justicia injusta. Estaba muy claro de lo que estaba haciendo. ¿Y Lilian qué opinaba de todo esto? Bueno, yo había hablado con Lilian antes. Nosotros, antes de casarnos, habíamos terminado. Lilian había terminado conmigo antes de casarme, pues yo no terminaba de darle pedirle la mano, y yo le había dicho, mira, es que ella, bueno, terminó, y después yo fui a hablar con ella y le dije, mira, vamos a casarnos, pero yo quiero ser muy claro contigo. O sea, yo no quiero que nos casemos y después me digas que por qué no me dedico al sector privado o me meto a consultor. O sea, yo quiero que tú sepas que esta es mi pasión, o sea, y yo quiero que la compartas conmigo. Y entonces lo que hicimos fue, fuimos a hacer yo le dije, vamos a hacernos un tatuaje. Entonces ella se hizo un tatuaje que sale Venezuela aquí, y yo me hice un tatuaje del mapa de Venezuela aquí. Entonces, bueno, cuando pasó todo esto, habíamos hablado mucho, y yo le dije, bueno, este es el momento, yo voy a ir a la cárcel y a ti te toca hacer mi voz. Y Lilian lo asumió con fuerza, con entrega, con amor. Fue no solamente mi voz, sino más importante, fue la mamá de mis hijos. Manuela tenía 4 años cuando yo fui a la cárcel y Leo tenía 1 año. Y entonces, bueno, mi padre tuvo que salir de Venezuela como 9 meses después que a mí me metieron en la cárcel. Por eso llega acá a España. Yo no vi a mi padre casi por 6 años. Y bueno, se quedó mi madre y Lilian y mis hijos. ¿Cómo supiste que esa era la decisión? Bueno, ¿crees que era la decisión correcta, entregarte? Sí, yo creo que yo no la cuestiono. Yo estoy convencido. La pregunta sería incluso más clara. ¿Volvería a hacer eso? Sí, lo volvería a hacer. Sí, lo volvería a hacer. Y lo volvería a hacer en consentimiento con mi esposa. Pero sin duda, ¿y por qué hacerlo? Mucha gente me pregunta, bueno, mira, hay uno de los documentos que a mí más me gusta sobre la lucha no violenta, lo escribió Martin Luther King. Y lo escribió Martin Luther King desde la cárcel de Birmingham. Y es un documento corto, son unas 25 páginas. Y hay una parte de ese documento en donde él dice, la lucha no violenta o el objetivo de la lucha no violenta es mostrar las heridas putrefactas del sistema para que la gente eleve su conciencia y esa conciencia se pueda traducir en acción colectiva para lograr los cambios. Eso suena teórico, pero al final lo que significa y lo que significó para mí, hoy en Venezuela, pensé yo en ese momento, todavía no estamos claros dentro y fuera de Venezuela que ya no estamos en democracia. ¿Todavía? No, la mayoría de la gente pensaba que estamos en una democracia en decadencia, una democracia imperfecta, otros una democracia directa, una democracia tropical, caribeña, pero todavía había esta idea que Venezuela era una democracia. Y yo pensé en esto diciendo, bueno, yo hago esto y lo que va... Despiertas al pueblo venezolano. Claro, y así sucedió. Si tú ves los estudios de opinión en Venezuela, el año 2014 es un punto de inflexión. A partir del año 2014, y nunca se ha revertido, la mayoría de los venezolanos dice que Venezuela no es una democracia y que es una autocracia, una dictadura.
Entonces, bueno, ese fue el costo, fue un costo alto, no solo para mí, yo tuve compañeros que fueron también, en aquel momento más de 300 personas de Voluntad Popular de mi partido fueron detenidas, pero muchos otros fueron detenidos, otros fueron torturados, algunos están aquí en España que tendrían unos testimonios profundos que poder compartir con ustedes, otros fueron asesinados, un precio muy alto, pero eso permitió que hubiese conciencia de lo que nos estábamos enfrentando. Bueno, y no estábamos equivocados. Al final, la dictadura va a poder salir, que todavía no hemos salido de ella, luego del uso de la fuerza y la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos. Pero bueno, ya llegaremos a ese tema. ¿Cómo es Nicolás Maduro? ¿Le conoces? Yo lo conozco, yo conozco a Maduro, conozco a muchos de los que están en régimen, conozco a Delcy Rodríguez, conozco a Diosdado Cabello, sé que son personas que se han dedicado a construir el mal, a construir un sistema que no tenga ningún tipo de reglas de respeto al Estado de Derecho, no tienen ningún respeto a la idea de un Estado de Derecho donde hay una constitución, un cuerpo legal, tienen siempre la mentalidad de hacer lo que sea para mantenerse en el poder, justifican su corrupción con ideología, justifican su violencia con ideología, justifican la destrucción del país que ha llevado a millones de personas a la pobreza, a un tercio del país a irse de Venezuela con ideología. Y sí, los conozco. Y por eso sé que Venezuela, hasta que no haya una transición democrática a través de elecciones donde los venezolanos puedan elegir libremente, no entraremos en una verdadera transición, transformación hacia la democracia que nos lleve a la libertad. Porque la libertad para nosotros, yo escucho mucho hablando de libertad acá en España y en muchas partes, está muy bien, creo que es importante, pero para nosotros, los que vivimos en un país autocrático, la libertad no es teórica, la libertad no es una descripción de un artículo o una descripción de la ciencia política, ni siquiera de la filosofía, ni siquiera una canción. La libertad tiene que ver con algo que te arrancaron, que te quitaron, con algo que hoy no tienes. Y yo los invito a que ustedes le pregunten a sus amigos venezolanos, pregúntenle qué significa para ti la libertad. Y estoy seguro que no les van a hablar de teoría, les van a decir de qué les pasó a ellos, a su familia, por qué se tuvieron que ir de Venezuela. Y si haces la pregunta a los que están en Venezuela, te dirán, libertad es vivir sin miedo. ¿Por qué? Porque viven con miedo. Libertad es poder salir a la calle con tu móvil. ¿Por qué? Porque no puedes salir a la calle con tu móvil, porque si te agarran un mensaje que no le guste al régimen, puedes terminar en la cárcel. Pueden decirte, libertad es que yo pueda ir a la universidad, estudiar lo que quiera y tener un trabajo en lo que yo quiera hacer o en lo que yo sea bueno para hacer. Eso no existe en un país destruido y controlado como es Venezuela. Y cuando te capturan en 2014, que convocas una manifestación que va, creo que 500.000 de personas o más, sí, incluso, ¿cómo fue el juicio que te hicieron? Bueno, yo me entrego, había, como te dije, yo estaba en clandestinidad, me presento ante una justicia injusta, convoqué una manifestación, fueron 500.000 de personas, todos vestidos de blanco. Cuando me capturan me meten en una tanqueta, fue una procesión como de 3 horas, de allí me llevaron a un aeropuerto, en el aeropuerto me montaron un helicóptero, el helicóptero me llevaron a una base militar, de la base militar me llevaron a tribunales. Cuando llego a tribunales no había un caso en mi contra, no tenían nada preparado. Yo le pregunto a la persona que estaba allí conmigo, que era Diosdado Cabello, que es el número 2 del régimen, me dice, no, es que nadie pensó que tú te ibas a entregar, nadie pensó que realmente te ibas a terminar entregando, entonces no hay un caso en tu contra. Meses después comienza un caso en mi contra, no tenían nada, porque yo no había cometido ningún acto de violencia, y inventan un caso que tenía como sustento que yo había convocado a la violencia. Entonces todo mi caso giró alrededor del análisis de mis discursos públicos. Trajeron expertos, filólogos, analizaron los discursos, el impacto, las redes sociales, cómo respondió la gente. Y hubo un momento clave en el juicio en donde una experta
que venía de las filas del oficialismo, una mujer académica que se llama Rosamelia Azuaje, que era la testigo estrella. Ella llega, se sienta y cuando habla dice: este señor nunca convocó a la violencia. Habla con pasión, habla con vehemencia, convoca, moviliza, pero nunca llamó a la violencia. Y entonces la juez, Susana Barreiros, concluye que a pesar de que yo nunca llamé a la violencia directamente, yo pude mandar mensajes subliminales a los venezolanos para que actuaran de manera violenta. Cuando, por cierto, lo que había ocurrido es que la dictadura había sido la violenta, la dictadura estaba matando gente, la gente reaccionaba a esa agresión. Es decir, quien incitó la violencia y quien siempre ha incitado la violencia ha sido la dictadura. Y bueno, esa fue la conclusión de la juez. Me pusieron la pena máxima, 13 años, 9 meses, 14 días. Y bueno, fue... ¿Cómo te sentiste ahí? No, yo no me sentí sorprendido. Por supuesto, en la audiencia, que fue una audiencia cerrada, no permitían que nadie entrara, cerraban el Palacio de Justicia, rodeaban el Palacio de Justicia con la Guardia Nacional, con militares, policías, a varias cuadras a la redonda. Y por supuesto, cuando leen mi sentencia, bueno, yo escucho un grito de Lilian, de mi madre, pero a mí no me sorprendió. Y bueno, me paro y me ponen las esposas, me ponen un chaleco, unas esposas, un casco. Y allí yo recuerdo que le dije a Lilian, le dije: mira, a mí estas esposas nunca pensé que me las iba a quitar el régimen, ni nunca me las va a quitar. Estas esposas nos las quitará nuestra lucha, así que yo te pido que sigas luchando. Pero sí, a partir de esa noche, esa fue una noche dura. A partir de esa noche yo tenía un horizonte de tiempo de 12 años más en ese recorrido. Te llevaron a la cárcel ya esa noche, ¿no? Me llevaron a esa cárcel, a la cárcel militar de Ramo Verde. El director fue muy miserable porque me habían permitido el pequeño derecho de prepararme para mis audiencias. Entonces yo podía tener libros y papeles y lápices. Y cuando llegué, no solamente llegué con una sentencia de 14 años encima, sino que me habían mudado a una celda más pequeña, me habían quitado los libros, me habían quitado todo lo que allí tenía, me metieron en una celda pequeña con una cama un poquito más grande, pero no tan cómoda como ese mueble, con una colchoneta fina, un tobo de agua, que para mí ese tobo de agua era el Orinoco entero, era el Mar Caribe. Yo todos los días en ese tobo metía la cabeza. Yo fui nadador toda mi vida, joven. Era el deporte que siempre hice de joven y siempre he sido surfista y siempre me ha encantado el agua. Entonces, bueno, yo me metía en ese tobo y ahí soñaba con estar cruzando el Orinoco, estar metido en el Caribe. Pero esa era mi celda y eso se convirtió en mi vida. ¿Y cómo fue tu vida en prisión? ¿Humillaciones, sentimientos? No, hubo mucho intento de humillación, pero no humilla quien quiere, sino quien puede. No humilla quien quiere, sino quien puede. Y eso lo decides tú. Eso es uno de mis grandes aprendizajes. Tú controlas cómo te sientes, tú controlas cómo recibes los desafíos, tú controlas cómo recibes los ataques que te hacen otros, tú controlas tus sentimientos. No es fácil, pero cuando estás en una celda, lo único que tienes eres tú, es lo único que tienes. Lo único de lo que puedes tener control es cómo te sientes y cómo piensas. Lo único. No tienes control de qué comes, no tienes control de qué vistes, no tienes control de cuándo ves el sol, cuándo no lo ves. No tienes control cuando ves otro ser humano. Lo único que sí tienes control es cómo te sientes y cómo piensas. Y yo eso lo tenía muy claro. A mi celda entraban por lo menos una vez cada 2 semanas hombres armados con fusiles, con capucha, a destruirme la celda. ¿Y a ti? ¿Te pegaron alguna vez? No me pegaron, pero siempre con una presión al límite, siempre estuvo al límite. Y hubo momentos, y a diario, entraban y a diario hacían una requisa, que es absurdo, porque yo estaba en la misma celda en la que estaba el día anterior. Pero todo era
una presión y una tortura psicológica. ¿Cómo gestionabas tú todo ese juego? Porque tendrías que tener un estrés y unos niveles de muy locos, ¿no? Sí, pero es tu realidad, era mi realidad. Y si estás enfocado... Mira, los seres humanos somos animales también, y somos animales de supervivencia. Y como animales, ese instinto animal de sobrevivir, que además de lo que tienen los animales como instinto de supervivencia, tienes el alma y tienes la capacidad de pensar. Y por supuesto en circunstancias como esta te adaptas. Y no soy el primero ni seré el último, y son muchos. Yo tengo muchos de mis compañeros que han pasado por eso y entiendes que estás en un momento de supervivencia. Yo, como les decía antes, yo decidí que me iba a dedicar a hacer 3 cosas, porque había leído que la rutina es clave. La rutina. Y la experiencia de la gente en la cárcel es distinta. La mía fue en solitario, otra gente es en hacinamiento, pero la rutina es clave. ¿Qué haces en distintos momentos del día? Y mi rutina era rezar, escribir, leer, pintar, como un segundo capítulo, y hacer ejercicio físico. Ahí hacía 1000 planchas, burpees, abdominales, todos los que tú quieras y más. Y hacía trote en estático. O sea, yo recuerdo cuando empezó el COVID, que la gente estaba entrenando online y decía, no puedo entrenar, pues estoy en un sitio pequeño. Yo, no has visto nada. O sea, a mí me da esta escultura y yo con esa escultura te saco un entrenamiento. Sí. O si no con la mesa, o si no con... Y eso te da un sentimiento también de empoderamiento de las circunstancias, que con poco puedes hacer mucho, ¿no? Tal cual. Y en la cárcel escribiste este libro, ¿no? ¿Cómo lo escribiste? Bueno, ese libro lo escribí, ese libro se llama Preso pero Libre. Ese libro lo escribí cuando estuve los casi 11 meses en juicio, porque como te dije antes, en ese periodo me permitían tener papeles. Y entonces yo lo que hacía era escribía en todo mi expediente, en todo el sumario, yo iba escribiendo no solo ese libro, sino escribía cartas a distintas personas con las que me quería comunicar. Y entonces ese libro es una colección de los retazos de papel que cada vez que yo iba a juicio se los entregaba a mi abogado Juan Carlos Gutiérrez y él se los entregaba a mi hermana, y mi hermana que me ayudó con eso y estoy eternamente agradecido, ella lo fue ordenando y editando. Entonces ese libro es de mi experiencia en la cárcel 2014 y 2015. Ahí falta mucho, pero el libro recoge mi espíritu, ¿eh? O sea, yo creo que lo mejor del libro es el título, Preso pero Libre. Porque, sí, porque así me sentía yo. Y yo se lo decía a los custodios. Yo le decía, hermano, mire, usted está más preso que yo, porque usted no puede hablar como yo puedo hablar. Para que a mí usted me obligue a dejar de hablar, me tienes que cortar la lengua. En cambio tú, por miedo y por sumisión, no puedes hablar y estás sometido a lo que te dice el régimen de lo que puedas hablar. Y se quedaban callados, viéndome, sobre todo cuando ocurrían atrocidades que ellos, por supuesto, no se sentían identificados. Ese espíritu para mí es clave, preso pero libre. Qué bueno, ¿eh? Eso, la valentía es clave. O sea, esta paradoja... Bueno, mira, la valentía es una palabra, yo prefiero usar otra, ¿no? Que es coraje. Y coraje es una palabra que yo aprendí a entender cuando leí la biografía de Nelson Mandela. Él escribió una biografía que se llama La larga marcha a la libertad. Y hay una parte que él habla de lo que fue su experiencia en Robben Island, que es una isla que está en la ciudad del Cabo, en donde pasó más de 10 años. Y él hablaba de que ahí había una discriminación, como la había en todo Sudáfrica con el apartheid, pero los presos blancos podían tener pantalones largos. Los presos negros tenían pantalones cortos. Entonces su primera huelga fue para que le dieran el mismo respeto o el mismo trato a los presos negros que a los presos blancos. Tener pantalones largos. Y a mí esa experiencia me quedó porque yo en un momento dado hice una huelga de hambre de 28 días para pedir elecciones en Venezuela. Eso fue en mayo del 2015. Y me ayudó mucho haber aprendido de Mandela que cuando vas a hacer una huelga de hambre o una protesta, la clave es que tengas el petitorio muy bien identificado para que eso que estás pidiendo pueda ocurrir
en un periodo relativamente corto de 30, 40 días máximo, pues eso es lo máximo que puedes hacer una huelga de hambre. No comiste nada. 28 días sin comer. 28 días tomando agua y agua con sal para que me dieran los electrolitos. No, perdí 14 kilos y yo tampoco es que estaba gordo cuando llegué a la cárcel. Qué barbaridad. Sí, bueno, sí. Pero fue para mí una experiencia que no la recuerdo como algo amargo, ni la recuerdo como algo negativo. Más bien la recuerdo como una gran experiencia. Porque para mí fue, de todo lo que ha sido mi vida, el momento de mayor intensidad espiritual que yo he vivido en mi vida. Porque allí lo entendí también. No en vano, todas las religiones hacen ayuno, todas. Los musulmanes, los cristianos, los judíos, los budistas, los hindúes, todos hacen ayuno, unos más prolongadas que otras. ¿Por qué? Por distintas razones de salud, pero también por una razón fisiológica y neurológica. Cuando tú dejas de comer, tu cuerpo cambia. Y la manera como el cerebro procesa la información también cambia. Y en ese proceso prolongado tienes un cambio de percepción de la realidad que es tremendo. O sea, empiezas a ver los colores más brillantes. A los objetos les empiezas a ver como un halo de línea blanca muy brillante. Los ves en distintas dimensiones. Sientes como un zumbido detrás de la cabeza, como un pito que no molesta, pero te eleva, te hace sentir ligero. Y como yo combiné todo ese proceso con la oración, y como mi oración la centré en el agradecimiento, y el agradecimiento te saca una sonrisa. El agradecimiento, uno con miedo y con temor puedes estar rezando amargado, pero con agradecimiento rezas con sonrisa. Y eso a mí me llevó a un momento espiritual extraordinario. Y te digo, yo en varias oportunidades que tuve la oportunidad de recibir la Eucaristía estando preso, eso es otro nivel. Otro nivel, ¿sabes? Yo por supuesto no quisiera regresar a la cárcel, pero sí quiero en algún momento dado de mi vida llegar a tener ese nivel de intensidad espiritual. Y yo creo que la vida de todo el mundo, la vida espiritual, y perdón que toque este tema, pero creo que es un tema interesante, que es que la vida espiritual también es arriba, abajo, a veces te sientes cercano, a veces no. Para mí lo importante es tener en la mochila las herramientas que te permitan tener una conexión espiritual. Y te digo más, o sea, yo de esto te podría hablar mucho, pero bueno, ustedes me preguntan y me paran. Leer el Evangelio cuando tú estás en una situación de persecución política y en la cárcel es leer la historia de tu lucha. O sea, leer la historia de los apóstoles, la historia de cómo fue perseguido Jesús, cómo fue vilipendiado, cómo fue perseguido, cómo fue humillado, cómo fue crucificado, cómo se burlaron de él, cómo sus apóstoles creyeron pero otros dudaron, cómo lo traicionaron, cómo estuvieron en la cárcel luego de la muerte de Jesús, cómo se escaparon de la cárcel, y cuando sale San Pablo a construir, lo que construye es un movimiento. O sea, San Pablo es el primer gran constructor, o por lo menos no el primero, porque hay muchos otros antes, pero es un gran constructor de movimiento. O sea, yo leía eso y yo decía, esto es lo que hace, eso es lo que se hace cuando construye un movimiento. Cuando yo recorría Venezuela es lo mismo, tú te reúnes con gente, 2, 3, 4 personas, le dices, yo creo en esto, y las personas dicen, yo también, bueno, ¿cómo hacemos que esta idea la podamos construir entre todos? Eso, no, te digo, leer el Evangelio en la cárcel, Otro nivel. Es poderoso. A mí lo del hambre me ha dejado Poderoso. loco, ¿eh? ¿Ah? Lo del hambre me ha dejado loco. Puede ser parte del reto eso, ¿eh? 10 días sin comer, te digo. Bueno, puede ser parte del reto. Bueno, yo les diría, sí, eso puede ser parte de un reto que ustedes hagan, pero no lo hagan como un reto. Es decir, si lo hacen solo como un reto, si le meten propósito a eso, o por ejemplo, váyanse 5 días a caminar el Camino de Santiago sin comer.
Eso tiene la experiencia espiritual. Yo no he hecho el Camino de Santiago, pero Lilian, mi esposa, y mi hija Manuela lo han hecho, y mucha gente con la que he hablado, lo quiero hacer. Pero eso puede ser un bonito reto también. Pero agarren los dos retos. O sea, el otro es que vayan a África, que vayan a América Latina, que visiten, que vean la pobreza, que vean cómo vive la mayoría de la gente, que vean cómo comen, que vean cómo no tienen acceso a electricidad o a agua potable, pero cómo son humanos, cómo sonríen, cómo son gente, cómo tienen cultura. Eso es humanidad. Hagan las dos cosas. 5 días en el camino sin comer. Y yo los preparo, si quieren. Luego los dejamos por escrito para que... No, luego lo podemos dejar por escrito. Yo no he hecho el camino, yo a lo mejor lo hago con ustedes y le digo a mi hijo Leo que lo haga. Y lo vamos los 4. Brutal, Dale. A lo mejor no son 5, para que después no me digan sus padres. Nosotros lo hemos hecho el camino, pero... Lo hemos hecho, sí. Bueno, busquemos un tramo que les guste y hacemos. Perfecto. Buah, Sí. brutal. Y ya, volviendo atrás, ¿cómo saliste de la cárcel? ¿Estuviste preso en casa? Cuéntanos Sí. un poco esa etapa. Bueno, es que oye, aquí podríamos estar mucho tiempo, ¿no? Pero, a ver, 4 años en la cárcel, hay otro ciclo de protesta, llega a visitarme Zapatero, el expresidente de España, con Delcy Rodríguez, quien hoy está en el poder en Venezuela, porque era la vicepresidenta de Maduro, y me visitan en la cárcel, me dicen que llame a las protestas para que se calmen. Yo les digo que no, me dicen que están pensando en mandarme a casa por cárcel, les digo que no. ¿Por qué no? Porque les dije que primero tienen que liberar a los demás presos y que solo así yo iría a casa por cárcel. Me di cuenta que iban a manipular eso, yo estaba en una celda, para no hacerte el cuento largo, muy largo, estaba en una celda, la celda tenía una ventana, como a unos 6 metros había una platabanda que daba a la enfermería. En la enfermería habían otros presos que habían roto el candado y podían salir a donde estaba la platabanda. Uno de ellos era el capitán Ojeda, que años después escapó de la cárcel, se fue a Santiago de Chile, hacía activismo allá, y la dictadura lo mandó a matar, lo secuestraron, lo asesinaron, lo descuartizaron, y la justicia chilena identificó que había sido por orden de Diosdado Cabello, la misma persona que a mí me metió preso. Y bueno, le digo a ellos que necesitaba un móvil, y entonces agarran un palo de bambú, amarran el móvil en el bambú, en una bolsa, me lo pasan y yo puedo grabar un video. El video está allí, está en YouTube, lo pueden ver. Sí, el de la cárcel. Bueno, hay dos. Hay uno cuando hice la huelga de hambre y está este otro. Y entonces me van a visitar nuevamente Delcy Rodríguez, su hermano Zapatero, y ese día sale el video publicado. Y entonces Delcy Rodríguez me muestra el video, tenía un iPhone con carcasa roja, y me dice, ¿qué es esto? Y yo le digo lo que les estoy diciendo a ustedes. Se paran muy molestos, y después me dice, bueno, ¿y quién te dio el teléfono? Y le digo, el móvil. Le digo, ¿cómo que quién me dio el móvil? El director, que estaba sentado ahí. No. El director, bueno, se puso, bueno, imagínate, se fueron y me metieron en una celda de castigo. Y en esa celda de castigo estuve un tiempo, y bueno, allí tuve un episodio rudo también, porque en esa celda me empezaron a pasar una comida podrida, una yuca que estaba morada, casi con gusanos, no tenía nada, y entonces bueno, yo decidí hacer otra protesta. A mí me gusta mucho el boxeo mucho, y yo sé, por los años que tengo haciendo deporte de combate, que los nudillos son muy sensibles. O sea, si tú te rompes un nudillo o lo rajas, es una zona donde llega mucha sangre y casi que el nudillo se te convierte en una brocha, en un pincel. Entonces yo me raspé los nudillos y en una colchoneta dibujé como una figura con la sangre, una figura muy impactante, y dibujé la frase "no más tortura" con mi sangre. Y cuando entró el director, dice, bueno, entró el director, no, los custodios entraron, bueno, ¿qué estás haciendo? Te vamos a quitar la colchoneta. Y yo le digo, me quita la colchoneta, voy a seguir haciendo lo mismo hasta que no me lleven a la otra celda. Seguiré. Entra el director
me amenaza nuevamente y yo le digo, bueno, si no me sacan a la celda, haré lo mismo, pero haré con mi cuerpo. Y a las 2 horas me sacaron de esa celda y me llevaron a otra celda, me tuvieron allí 45 días en otra celda totalmente incomunicado. Y una noche llegaron a la medianoche, llegó quien hoy es el ministro de Defensa de Delcy, Gustavo González López, que era el director del SEBIN, la Policía Política, y recuerdo que esa noche estaban cayendo relámpagos, estaban cayendo truenos, una lluvia, y me dice, nos vamos a tu casa, y me ponen un grillete, en aquel momento, un grillete electrónico, y me llevaron a mi casa. Y ese día llego a Casa por Cárcel, allí estuve un tiempo, a la semana hice otro video llamando a las protestas, recibí una llamada del vicepresidente de Estados Unidos, en aquel momento Mike Pence. Él hace la denuncia pública y por esas razones, por el video, lo que estaba comunicando, me llevan nuevamente a la cárcel militar. Todos estos videos también están en YouTube, de cuando me sacaron de mi casa, me llevaron nuevamente a la cárcel. Allí tuve otro tiempo y después me llevaron nuevamente a Casa por Cárcel. Y estando en Casa por Cárcel, pude, en el contexto de lo que fue un episodio, que fue el reconocimiento a la Asamblea Nacional como gobierno legítimo, había otro ciclo de protesta, y en ese contexto pude coordinar, organizar un alzamiento militar y policial en el contexto de las protestas que estaban ocurriendo. Eso fue en abril del año 19, y yo salgo de mi casa con los que eran mis custodios, en un convoy de carros, de coches militares, policiales, con militares que hasta ese momento habían sido mis custodios, con una banda azul en el hombro, y salgo, bueno, saludando, y fuimos al sitio convenido. Y eso también quedó todo registrado. Y luego te fuiste a la embajada, ¿no? Luego las cosas no salieron como nosotros habíamos planificado. No todo el mundo cumplió con lo que se habían comprometido. Y de allí me fui primero a la Embajada de Chile. Estuve en la Embajada de Chile unas horas. Allí habían unos compañeros que estaban refugiados en la embajada. Y de allí fui a la Embajada de España. Era embajador Jesús Silva, tipazo, un gran diplomático, una gran persona. Lilian, mi esposa, lo conocía. Y bueno, fui a la Embajada de España con Lilian, mi esposa, con Federica, mi hija, que tenía 1 año. Lilian y Federica se quedaron 1 mes. ¿Tuviste a Federica estando en la cárcel? Sí, sí. Brutal. De allí Federica y Lilian escapan por mar, llegan a España. Yo me quedé en la embajada 1 año y medio más, y después pude escapar. Pude escapar con un grupo de amigos que me ayudaron a organizar el escape. ¿Cómo fue? Si lo puedes contar un poco. Sí, te lo cuento brevemente, es mucho más largo que esto, pero habíamos decidido, ya yo había decidido salir por muchas razones. Una de ellas es que iban a cambiar el embajador. Mi madre estaba muy enferma, estaba en un proceso de diálisis, estaba por tener una operación de trasplante de riñón. No había visto a mi padre por 6 años, no había visto a mis hijos por casi 2 años, y bueno, era tiempo de irme. Nunca había querido hacer eso, fue una decisión dura, y bueno, montamos el plan. Llegó el día, yo iba a salir de una casa a otra por un punto ciego, pero el embajador me dijo ya la noche anterior que él me metía en el maletero del coche, y de allí pudimos salir sin que abrieran el maletero, porque la Convención de Ginebra, que es lo poco que le respetaban a los diplomáticos, le resguarda la residencia y los vehículos a los diplomáticos. Pasamos no sé, unos 5 o 10 minutos y llegamos a un sitio donde estaba esperando un amigo. De allí me voy a otro coche. En ese coche llego al sótano de un edificio. En ese sótano habían 4 amigos míos, brother, gente, amigos, queridos, y mi amigo me cuenta el plan. El plan era que íbamos a ir disfrazados de una comisión de electricidad, de la Compañía de Electricidad de Venezuela. Teníamos los uniformes, teníamos las gorras, teníamos la credencial, y pasamos 45 minutos haciendo algo
que es clave para cualquier espía o para cualquier función de estar en clandestinidad, que es saber responder 2 preguntas. Y esto es bueno que siempre lo tengan presente si en algún momento están en una actividad de este tipo. Tú tienes que saber responder quién eres tú y tienes que saber responder por qué estás aquí. O sea, piensa eso. ¿Quién eres tú? Muchas cosas. O sea, tu nombre, y luego te pregunto, bueno, tu nombre, edad, de dónde vives, qué estudias, quiénes son tus padres, quiénes son tus hermanos, dónde viviste la infancia, quiénes están en tu clase contigo, qué hiciste el verano pasado. Entonces, eso, una cantidad de preguntas. Y luego, ¿por qué estás aquí? O sea, si nosotros estábamos en una comisión de la empresa de electricidad, teníamos que explicar, estamos aquí porque vamos a hacer un trabajo en tal pueblo, estos son los papeles, esta es la justificación, estas son las credenciales. Era COVID, en aquel momento nos pararon hubo 20 puntos de control y llegamos al último punto de control ya en la frontera con Colombia, el río Meta, en el sur de Venezuela. Al otro lado de Venezuela estaba el territorio colombiano, pero una parte del territorio colombiano en donde tiene presencia la FARC y el ELN, y pudimos contactar con Iván Duque, gran amigo mío, gran presidente de Colombia, gran aliado de los venezolanos, y él despliega el equipo de inteligencia. Estaban del otro lado esperando. Llegamos a ese punto, no había nadie, nos montamos en la embarcación y cuando estábamos por salir, llegan 4 o 5 militares con fusiles, nos bajan de la embarcación, nos ponen sentados, apuntados, y al amigo que era el que tenía que asumir el liderazgo del grupo, sale, toma el liderazgo y se pone a discutir y lo empiezan a interrogar el teniente. Tenía una mochila, en la mochila había un dinero en efectivo, saca el dinero en efectivo y le dice, bueno, ustedes no son de una compañía de electricidad, ¿quiénes son ustedes? Y mi amigo le responde rápidamente, no, mira, yo te voy a decir la verdad, nosotros, es verdad, no somos de la compañía de electricidad, yo tengo un caso abierto en un tribunal en Venezuela, pero es político, le pregunta el teniente. No, ¿qué político? Un caso de un problema que tuve con el socio. El teniente le dice, bueno, déjame llamar al general. Y dice, no lo llames todavía. Si lo llamas, tú sabes que todo ese efectivo se lo va a llevar al general. Si no lo llamas, es tuyo. Y así se quedó pensando unos 10, 15 segundos y después le dijo, no, váyanse. ¿Cómo no te identificaron? Porque yo tenía la máscara COVID, porque era tiempo de COVID. Cuando yo llego a Madrid, nosotros ya teníamos 3 hijos, yo le digo a Lilian, Bella, oye, si tenemos un 4.º hijo, tenemos que ponerle COVID, porque yo estoy aquí por el COVID. Quizás soy la única persona que puedo decir que algo bueno vino de todo este proceso. Pues sí, la máscara, tengo la foto de esas máscaras que te tapan casi que de las orejas. Solo los ojos. Sí, solo los ojos. Y no hablaba mucho, porque la gente reconoció también mi voz. Y además que el papel que me tocaba jugar a mí era estar enfermo. Entonces yo estaba allí con los hombros encogidos, tosiendo, ¿sabes? Y en aquel momento todavía no estaba la vacuna. Entonces, ¿sabes? Cualquier tos era el virus. Y yo, ¿sabes? Y fui muy enfático en que estaba tosiendo mucho y en que se me quitaban la mascarilla, les iba a toser en la cara. Cine puro, ¿eh? Y cruzamos. Al cruzar, habían funcionarios de inteligencia de Colombia que yo empiezo a identificar, estaban vestidos de paisanos, se identifican y de allí me llevan a la casa del capitán de navío de la Armada, era un puesto de la Armada de Colombia. De allí llamo a Lilian, habrá sido ya a las 4 de la tarde, que habrán sido que el momento las 10, 11 de la noche aquí en España, y le digo que ya salí, que no diga nada porque mis compañeros estaban regresando. Me montan en un avión, ese avión llega a Bogotá, en Bogotá hablo con el presidente Duque y me dice, no te puedes quedar en Colombia, ya hemos coordinado para que te vayas a Estados Unidos. Me montan en un avión privado, y de allí llego hasta la Florida, aterrizo en la Florida, y el funcionario que me recibe, yo no tenía papeles de nada, me dice, bueno, ¿quién te está esperando? La CIA, el FBI, la DEA, Homeland Security. Yo le digo, no hay nadie.
Y entonces le digo, bueno, tengo este sitio que tengo que ir. Y el funcionario me pidió un Uber. Yo ni sabía lo que era Uber, ni cómo funcionaba. Pues bueno, tenía 7 años fuera de combate, ¿no? O sea, pues yo fui a la cárcel con BlackBerry. Ustedes no saben ni lo que es BlackBerry. Y yo salí y había iPhone, Voice Note, videos. O sea, yo salí al planeta de los Simpsons. De los Simpsons no, de los Jetsons. Y bueno, de ahí al día siguiente me monté en un avión y llegué a España, y allí es cuando me encuentro con mi familia y empecé, así como te dije antes, que cuando me quedé sin trabajo porque había renunciado a mi trabajo en petróleo, cuando no pude ser gobernador, bueno, cuando estuve en la cárcel, bueno, el exilio fue otro momento más de tener que reinventarme, que no es fácil. ¿Y cómo no es fácil. qué estás haciendo desde aquí? Bueno, me tocó reinventarme con esta nueva realidad, que estoy fuera de Venezuela, que estoy en el exilio. Asumir eso ya es pesado, y entendí que tenía que reconstruir mi camino al mismo destino con esta realidad. Y mi pasión es la libertad. Empecé a conocer otra gente de otros países que, como yo, habían liderado protestas, que habían estado en la cárcel, que están en el exilio, gente que se han enfrentado a las autocracias, gente que le han mancillado el honor, que los han acusado, que les han montado campañas de descrédito, gente que sigue luchando, que cree, pero que también está muy sola. Y me quedó claro, luego de haber hablado con 2 personas de las que me he hecho muy amigo, y en aquel momento decidimos construir algo juntos, Gary Kasparov, el ajedrecista ruso, y Masih Alinejad, la líder de las protestas de los derechos de la mujer en Irán. Decidimos que, bueno, como los autócratas estaban trabajando juntos, los rusos, los chinos, los iraníes, Venezuela, Cuba, Bielorrusia, Zimbabue, Hong Kong, que de este lado teníamos nosotros que articular los esfuerzos y la lucha de quienes estamos en la frontera, en las trincheras de la lucha. Y entonces montamos algo que se llama el World Liberty Congress, el Congreso Global por la Libertad, y hoy es la alianza más grande del mundo de los luchadores por la libertad y los defensores de libertad de los países autocráticos. Pues nosotros estamos focalizados en los países que son claramente dictaduras, que eso va desde Corea del Norte hasta un país como Venezuela, o como Zimbabue o como Uganda, donde todavía pueden haber elecciones a pesar de que es autocrático. Entonces, bueno, estoy haciendo eso, es algo que me llena de entusiasmo. Aprendo mucho, conozco mucho, y me ayuda mucho también a poner en perspectiva lo que ha sido nuestra lucha en Venezuela, lo que sigue siendo nuestra lucha en Venezuela, y por supuesto, en paralelo a eso, siempre conectado y siempre pensando en regresar a mi país. ¿Piensas regresar pronto? Voy a regresar y espero que sea pronto, claro. Bueno, ya concluyendo un poco, y yendo más a la actualidad, hemos empezado el año con la captura de Maduro, muy potente. ¿Cómo está la situación ahora? Porque se ha hablado mucho al principio, pero en un par de semanas ya se apagó la llama. Mira, te lo comento de la siguiente manera, muy breve. Estamos mejor de lo que estamos con Maduro. Maduro está preso, fue capturado. Hoy enfrenta la justicia en los Estados Unidos por crímenes que ha cometido vinculados al narcotráfico, a la corrupción, a la represión, a la persecución, a la destrucción del país. Pero no estamos donde queremos estar. Nosotros queremos estar en un país libre, plenamente democrático. Y te lo cuento con una experiencia muy, muy personal, que hoy publico en un artículo que me publica el Wall Street Journal, y hablo de lo que fue mi experiencia en los últimos meses. Cuando los Estados Unidos despliega su armada para presionar y remover a Maduro, yo doy una declaración apoyando esa acción por parte de los Estados Unidos. La reacción de la dictadura fue entrar en mi casa, se robaron absolutamente todo, tumbaron las paredes, tumbaron los techos, destruyeron la casa, mataron a mis perros, ahí teníamos 2 perros, creo que mataron a los loros, teníamos unos loros también, y me quitaron la nacionalidad venezolana. Y la semana pasada presentaron lo que era mi casa, reconstruida, con bombos y platillos,
en televisión nacional como el nuevo centro de atención de salud para la tercera edad. Y eso es una fotografía de lo que es Venezuela hoy. Es una Venezuela donde no hay Estado de Derecho. Esto pasó con Delcy, no pasó con Maduro. Esto pasó con Delcy. Fue Delcy la que inauguró mi casa que había sido expropiada. Y si eso le pasa a un venezolano, pues también por supuesto le puede pasar a cualquier persona que vaya a invertir en Venezuela. Mira, de todo lo que me ha pasado, el tema de la casa quizás ha sido lo más difícil. Sí. No por mí, sino por lo que eso ha significado para mis hijos. Claro. Porque nosotros vivimos acá en España, pero vivimos siempre soñando en regresar a Venezuela. Y ese regreso a Venezuela no es un regreso abstracto, cuando yo hablo con mis hijos. Manuela hoy tiene 16 años, Leo tiene 13, Federica tiene 8. Y llevamos años hablando como familia de regresar a Venezuela. Y cuando hablamos de regresar, no hablamos de regresar a un mapa. Claro. ¿Sabes? No hablamos de regresar a un aeropuerto, ni regresar a una montaña, ni a una playa. A casa. No, tú regresas a tu casa, tú regresas a tu cama, regresas donde están tus libros, donde están las imágenes, tus perros, tus matas, la calle donde entras, el timbre que a veces suena y a veces no suena, la cocina, las ollas. Y eso nos los arrebataron. Y eso se lo arrebataron a mis hijos. Y cuesta escuchar de parte de mis hijos lo que eso ha significado para ellos. Cuesta nuevamente remontar, no tener resentimiento, claro. Pero sí un sentido de justicia. Y es un reto ahora de cómo nos proyectamos regresando con lo que han sido todos esos atropellos y construir el camino del por qué queremos regresar. Por qué regresar a un lugar en donde, bueno, nos ha sucedido tantas cosas negativas, pero también tantas cosas positivas. Y también tantas cosas positivas, primero que agradecer, lo que hablábamos antes, y segundo de querer construir. Y eso es actual, eso es hoy. Es un reto que tenéis. Sí. Qué fuerte. Pasamos a las preguntas rápidas. Venga. Son Dale. 20 preguntas rápidas de sí o no. ¿Fue la cárcel la batalla más dura de tu vida? No. ¿Alguna vez el miedo te venció? Sí. ¿La fe se hizo más fuerte en la cárcel? Sí. ¿El sufrimiento te hizo más libre por dentro? 100%. ¿Te arrepentiste alguna vez de haberte entregado? Nunca. ¿Puede un hombre ser libre estando físicamente preso? Preso pero libre. El título de mi libro. ¿Puede el silencio ser una forma de resistencia? Claro. ¿El odio destruye a quien lo lleva dentro? 100%. ¿Has perdonado a quienes te humillaron? Sí. ¿Está Venezuela más cerca de la libertad de lo que muchos creen? Sí. ¿Es el miedo un buen consejero a veces? A veces es inevitable. El reto es convertir el miedo en coraje. ¿Decir la verdad siempre tiene un precio? Sí. ¿Hay algo por lo que merezca la pena perder la libertad? La libertad de tu país. ¿La esperanza es una decisión? Se construye. ¿Un líder debe mostrar sus debilidades? Creo que sí. Al menos ser honesto, auténtico. ¿La soledad es necesaria para crecer? A mí me ha servido. ¿Las personas son más fuertes de lo que creen? Sí lo creo. ¿La comodidad debilita el carácter? Depende. ¿Es más difícil perdonar que resistir? Perdonar es un acto de resistencia. ¿Volverías a recorrer exactamente el mismo camino? Nunca será exacto, pero las grandes decisiones que han cambiado la trayectoria de mi vida, sí, las volvería a tomar. De acuerdo. Qué bueno. Pues muchas gracias, Leo, por... No, seguro. Es un placer. Vamos a por el reto. Nos tienes que proponer el reto. Ah, no, sí, ya lo hemos comentado. No, lo hemos comentado. Sí, ya por cerrarlo en cámara, ya está. No, lo hemos hablado. Yo les digo, les planteo dos retos. El primer reto, que se vayan 5 días y hagan 5 días de ayuno en el Camino de Santiago. El segundo reto es que vayan a África o América Latina, pero que vayan a conocer los lugares más necesitados, los lugares más pobres y que se encuentren con la esperanza. Muy bueno. Bueno, Pues este ha sido el episodio de hoy. Muchísimas gracias, Leo, y haremos otro. Seguro que sí, gracias. Hasta luego.